Buenos días, bienvenidos a la clase dirigida de Reyes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Estábamos viendo eh, expansión de funciones en serie de Fourier. Habíamos visto cuáles son los requisitos para que una función se pueda expandir en una serie de Fourier. Hemos visto que esencialmente uno puede tomar una función f, ¿verdad? Continua por tramo y periódica. Si tenemos que la función es eh, continua por tramo en un intervalo de la forma menos L, L, y f tiene periodo 2L. No puede expandir f en una serie de este tipo. Y entonces ocurre lo siguiente. Esto a sub n, b sub n se escribe de esta forma. A sub n es sobre L, se calcula de esta forma. Integral de menos L a L de f de x, el coseno de n pi x sobre L, y b sub n, que es 1 sobre L, integral de menos L hasta L, la función f de x por el seno de n pi x sobre L. Este n sub n con n mayor o igual que 0. Pues sub n podríamos comenzar con n igual a 0, pero sería la integral de 0 innecesario. Nos queda n mayor o igual que 1. ¿Sí? En primer lugar, hay algo que hay una manera en la que nosotros podemos extender un poco esta idea de serie de Fourier, y es que no necesitamos que la función sea continua por tramos en un intervalo simétrico. También podemos tener una función que sea continua. Podemos extender un poco el concepto desplazando nuestra serie. Vamos a suponer que tenemos una función f que va de un intervalo a b en r, y esta es continua por tramos ahí. En realidad esta notación puede un poco confusa. Vamos a usar una más normal. Entonces tenemos una función continua por tramos en un intervalo AB cerrado. AB no necesariamente simétrico. Hemos estado trabajando hasta ahora con un intervalo simétrico de la forma menos LL. Entonces, vamos a un intervalo, como decía, no necesariamente simétrico, ¿sí? Y digamos que f es periódica, el periodo b menos a, es decir, el periodo de la longitud del intervalo cerrado a b. La longitud del intervalo a b. En este caso, siempre podemos hacer una expansión de la función en series de Fourier, pero la serie es ligeramente distinta, o los coeficientes realmente se calculan de forma ligeramente distinta.
En este caso, la expansión de series de Fourier está dada de esta forma. F de X, esto recuerden es un abuso de notación, porque yo lo que quiero decir con esto es que la serie tiende al valor de F, los puntos donde la función F es continua, y tiende a la media aritmética entre los límites laterales en los puntos donde la función no es continua. Así que esta igualdad se refiere a eso, se refiere a los puntos de continuidad. F de X entonces lo escribimos como A0 medios más la suma de 1 hasta infinito de A sub m por el coseno, A sub n, usando n de índice, no m, sub n, por el coseno de, ahora, 2n pi x, tenemos pi x, ya tenemos 2n pi x, dividido para b menos a. Fíjense, acá arriba en la fórmula que estábamos trabajando hasta ahora, tenemos coseno de n pi x dividido para L, pero el periodo es 2L. ¿Sí? Entonces dividimos para la mitad del periodo. Aquí estamos dividiendo para b menos a. Si dividimos para b menos a medios, el 2 queda arriba. Bien. De ahí viene este 2 que tenemos acá, más la suma de n igual a 1 hasta infinito, de b sub n por el seno de 2n pi x sobre b menos a. Lo que estamos haciendo es desplazar nuestra serie de Fourier, ya no está centrada en el seno, sino centrada en el punto medio entre a y b. Acá, por supuesto, los coeficientes se calculan de la manera usual. Los a sub n, de nuevo, acá arriba, bueno, tenemos una función que es continua por tramo, a un intervalo simétrico, tiene longitud 2L. Dividimos para la mitad, 1 para la mitad de la longitud del intervalo menos LL, es decir, 1 para la mitad de la longitud del periodo. Entonces, eso nos da como resultado, cuando calculamos ya no sobre el intervalo menos LL, sino sobre el intervalo B, 2 sobre B menos A. El periodo es B menos A. Entonces, 1 sobre B menos A medios es igual a 2 sobre B menos A. Ahora por la integral de A hasta B. De nuevo tenemos los extremos del intervalo, donde la función es continua por tramo. Entonces tenemos f de x por el coseno de lo mismo, 2n pi x dividido para b menos. Y para calcular b sub n, pues lo mismo, pero con seno, 2 sobre b menos a, la integral de a hasta b de f de x por el seno de 2n pi x sobre b menos a. Y esa eh, sería la expansión en serie de Fourier de una función que no estamos definiendo inicialmente sobre el intervalo menos LL, sino sobre un intervalo AB cualquiera, y a partir de ahí tomando su expansión con periodo B menos A. ¿Sí? Algo me gustaría observar de la clase, vamos a mirarlo en la clase anterior. Fíjense, tenemos acá la expansión usando serie de Fourier de
esta función, una onda cuadrada, esta es cuadrada en particular, pero generando una onda rectangular. Y de esta forma, miren el resultado acá de la serie de Fourier. Vamos a los primeros términos, no los armónicos, no los primeros términos, las primeras sumas parciales. Como vemos en los puntos donde la función es discontinua, las sumas parciales siempre dan cero. Y cero, obviamente la media aritmética entre los límites laterales, cuando x tiende a esos puntos, a los puntos de discontinuidad de la función. Lo mismo ocurre con la onda diente de sierra, cuya expansión en series de Fourier hemos calculado en la clase anterior. Pueden ver en las primeras sumas parciales, Cn con n igual a, no recuerdo ahora, 5. Ahí la onda que se produce siempre intersecta en la media aritmética entre los límites laterales. Eh, Uno puede, tanto en este caso, como en el caso de una función eh, la integral de menos L hasta L, podemos mostrar que en efecto estos coeficientes, perdón, estos coeficientes a sub n y b sub n dan como resultado que tienen que calcular usando estas fórmulas de Euler y Fourier. Eh, Uno puede hacer lo siguiente, ¿no? Eh, Supongamos que uno tiene una función f de x continua por tramos, periodo 2L, y uno calcula su expansión de Fourier. La tiene la expansión de x a 0 medios a n por el coseno de n pi x sobre L más bn por el seno de n pi x sobre L. ¿Sí? Lo esencial acá es que esta función la estamos escribiendo como combinación lineal de funciones trigonométricas, seno y seno. ¿Sí? Ahora, eh, en el teorema nos dicen que a sub n y b sub n se calcula usando ciertas integrales. Bueno, ¿por qué esas integrales? Es decir, cómo demostrar las identidades de Euler-Fourier. La idea, en el fondo, es muy simple. Fíjense, lo que tenemos que hacer es hacer el producto. ah, Fíjense, tenemos un conjunto de funciones
ortogonales. Son estas funciones seno n pi xl, seno n pi xl. Entonces, si lo que queremos hacer es demostrar las identidades de Euler-Fourier. Identidades de Euler-Fourier ya las conocemos, son su n, ya esto, lo de esto, mira, L hasta L, y lo que hacer es mostrar por qué si una función puede expandir en serie de Fourier, los coeficientes tienen que tener esta forma necesariamente. Usado ya varias veces. Lo que queremos mostrar es que estos efectos deben ser los coeficientes de la serie. Lo que tenemos que hacer es ver esto como los coeficientes de eh, una combinación lineal. Y lo que son. Cuando uno tiene una combinación lineal en un espacio con producto interno de elementos de una base del espacio, quiere encontrar los coeficientes, lo que tiene que hacer es simplemente tomar productos internos. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el producto interno de, primero, tomamos productos internos. Primero de f de x con esta función, con la función coseno de n pi x sobre L cuando n vale 0. Coseno de n pi x sobre L. Primero, cuando n vale 0. Cuando n vale 0, este producto interno, el producto interno de f con la función constantemente igual a 1. ¿Sí? Esto es, por supuesto, la integral desde menos L hasta L de la función f de x. Ahora, observen que nosotros estamos escribiendo la función f de x como una serie. De hecho, voy a copiar esto y lo voy a pegar más abajo. Así que la integral de la función lo podemos tomar simplemente como la integral de la serie. Nosotros nos estamos planteando que esta serie es convergente en todos los puntos salvo un número contable de puntos, en este caso. Dominios son todos los reales. Entonces, como esta serie es convergente, salvo un número discreto, un conjunto discreto de puntos, no puede, ¿cierto? Tengo al grupo silenciado por defecto. Ya abrí los micrófonos. Pueden abrir los micrófonos si los necesitan para hacer preguntas o algo. Entonces, como esta serie es convergente, yo lo puedo integrar término por término. Y esta integral la puedo escribir así. La integral de menos L hasta L, por acá saco un medio,
Yo por acá saco a cero medio. Cero medio es la integral de menos L hasta L de dx. Más la integral más la suma, ¿no? 1 hasta infinito, de a sub n por la integral de menos L hasta L de coseno n pi x sobre L de x más la integral de n igual a infinito de b sub n por la integral de menos L hasta L de seno n pi x sobre L. Entonces, repito, podemos integrar término a término porque la, la serie esta es convergente. Cuando conocemos eso, aquí, podemos integrar término a término por la convergencia. Bueno, entonces, haciendo esto, fíjense, eh, tenemos por un lado que todas estas, no es que estaba escuchando un ruido. Fíjense, por acá, esta integral a sub 0 medios por la integral de menos L hasta L, aquí x de menos L hasta L. Y por acá tenemos eh, a sub 0 medios por 2L. Acá tenemos la integral de menos L hasta L del seno, que es una función impar. Y esta integral se hace cero. ¿No? Y la integral de coseno de n pi x sobre L, de menos L hasta L, nos queda L sobre n pi por el seno de n pi x sobre L, igualado entre menos L y L. Acá que tenemos suma de 1 a infinito de a sub n por L sobre n pi. Y acá tenemos el seno de n pi x sobre L evaluado de menos L a L. Por acá tenemos a sub 0. Por acá tenemos en L el seno de n pi. En menos L, esto es el seno de n pi menos n pi. Entonces, obviamente acá tenemos seno es impar, sale este signo menos, tenemos 2 seno de n pi y seno de n pi es 0. Profe, me falta Sí, un L al lado de A sub 0. ¿vale? Ah, sí, a sub 0 L, pero tengo
2L, 2 cancela, me queda 0. Acá tengo la suma de 1 hasta infinito. Tengo sub n, L sobre n pi acá, con 2 acá, seno de n pi, todo esto es 0. 0 también. O sea, acá me queda a sub 0 L. Fíjense la integral, por acá está, de menos L hasta L de f de x, integral de menos L hasta L de la función f de x es a sub 0 por L, ¿de dónde a sub 0? Es 1 sobre L por la integral de menos L hasta L de f de x. Es decir, bueno, esto a sub 0 lo habíamos definido así, así que no hace falta que escribamos en términos de coseno. Entonces ahora, para encontrar, para demostrar que los coeficientes a sub n son en efecto 1 sobre L por la integral de menos L hasta L de f de x por el coseno de n pi x sobre L, lo que debemos hacer es calcular este producto. Entonces pasa lo mismo que teníamos en el caso anterior, ¿no? Este producto es una integral. Integral de menos L hasta L de f de x por el coseno de n pi x sobre L. Ahora, de nuevo, esta función f de x nosotros la hemos escrito como una serie. Entonces, esta es la integral de menos L hasta L de serie. Tenemos que escribir la serie completa. Entonces, aquí le puse multiplico por coseno. Esto ni siquiera tenemos necesidad de escribirlo de esta forma, pero lo quiero escribir así porque quiero que observen algo. Tengo la serie. 1, aquí no voy a poner n, sino m, porque este n, pues, estoy fijando un n y haciendo el producto de la serie con coseno de n pi x sobre l. Entonces, esto varía sobre todos los n. Tengo aquí la suma con ciertos coeficientes a sub n por el a sub m. Vamos a acostumbrarme a hacer este cambio. M igual a b sub m por el seno de m pi x sobre L. Esto es f. Y esto lo multiplico por el coseno de n pi x sobre L. Aquí me quedo un poco apretado, pero claro, claro, y ahí se un poco más fácil. Y esto lo multiplico por el coseno de n pi x dividido para L acá de x, ¿no? Entonces, observen que, de nuevo, tengo una serie. 1 sobre L hasta L de f de x por el coseno de n pi x sobre L. Esto es 1 sobre L hasta L de f de x por el coseno de n pi x sobre L. Esto lo multiplico por el coseno de n pi x dividido para L acá de x, ¿no? Entonces, observen que, de nuevo, tengo
Este coseno n pi x que tengo acá, es decir, tengo la serie multiplicada por el coseno. Este coseno de n pi x sobre L acá lo puedo multiplicar por cada término de la serie. Me queda lo siguiente. La integral de menos L hasta L, aquí a 0 medios por el coseno de n pi x sobre L. ¿Sí? Esta es la integral de todo esto, más la suma desde m igual 1 hasta infinito, m de a sub m por el coseno de m pi x dividido para L por el coseno de n pi x dividido para L, más, no va a caber todo en una sola línea, sigo escribiendo por acá, m, la suma de m igual a 1 hasta infinito de b sub m por el seno de m pi x sobre L por el coseno de n pi x sobre L. Entonces, de nuevo, al ser esta una serie convergente, se puede integrarla término por término. Es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí tengo a sub 0 dividido para 2. La integral de menos L hasta L de coseno de n pi x dividido para L. Ya hemos visto que esto pues, nos va a dar 0. Nos va a dar L sobre n pi por el seno de n pi x sobre L dividido, evaluado entre menos L y L. Entonces nos queda algo multiplicado por el seno de 2pi. Por el seno de, perdón, eh, algo por el seno de n pi. Y eso, por supuesto, el seno de n pi. Luego por acá tenemos la suma desde m igual a 1 hasta infinito de a sub m, que lo saco de la integral, por la integral de menos L hasta L de coseno de m pi x dividido para L por el coseno de n pi x dividido para L. Y tengo la suma de todas estas integrales, ¿sí? Más ahora la suma de m igual a 1 hasta infinito de b sub m por la integral de menos L hasta L de el seno de m pi x sobre L por el coseno de n pi x sobre L. Y observen que eh, tanto, fíjense en el primer término de esta suma de tres términos que tengo acá. Lo habíamos dicho ya y hemos visto en el caso anterior que esta integral es 0. Acá, recuerden que todas las funciones de la forma coseno m pi x dividido para L, coseno n pi x dividido para L, si m y n son distintos, a ver, recuerden que si m y n son diferentes, Es estas cero. dos funciones son ortogonales, ¿vale? Si m es distinto de n, coseno de m pi x dividido para L y seno y coseno, perdón, n pi x dividido para L son ortogonales.
Esto quiere decir que el producto, esto lo hemos visto hace un par de clases. Este producto, o lo que es lo mismo, este integral, a ver, ya me escribir seno, coseno de pi x sobre L, esto es cero, ¿sí? Por otro lado, recuerden también que eh, estas dos funciones, yo tengo acá seno acá de m pi x dividido para L, estas dos funciones, sean cuales sean los valores de m y n, también son ortogonales. Entonces este producto también es cero, pero la norma del coseno de n pi x sobre L es raíz de L. Es decir, que el valor de este producto interno de coseno de n pi x sobre L consigo mismo es esta integral de esta función al cuadrado, vale exactamente L. Entonces, lo que nos dice eso sobre esta serie de integrales es que todos los términos en esta serie, todos los términos acá dan cero. Todas estas integrales dan cero. Y acá todas dan cero menos una. La que no da cero es donde coseno de m pi x entre L coincide con coseno de n pi x entre L. Es decir, m es igual a n. Y cuando m es igual a n, acá nos queda a sub n por L. De manera que esta integral, la integral por acá, por lo tanto, esta integral es igual a sub n, como veíamos por acá, por L. Entonces, a sub n es 1 sobre L por la integral de menos L hasta L de f de x por el coseno de n pi x dividido para L de x. Y de manera similar se demuestra la integral de Euler-Fourier correspondiente al b sub n, a lo b sub n. De manera similar demostramos la otra integral. Entonces, quería mostrar que en efecto uno puede demostrar en efecto de dónde vienen los coeficientes de Euler-Fourier. Otra cosa que debemos observar es que cuando la función f es par o impar, uno puede simplificar su expansión en serie de Fourier. Simplificación para funciones pares e impares. Esto es algo que ya hemos visto en la práctica, ya ha sumado por ahí un par de
de series de Fourier que hemos calculado. Que Fíjense que lo que ha pasado es que hemos calculado series de Fourier de funciones, la calculamos para un par de funciones impares y vimos que en la serie solamente aparecían senos. Entonces, lo que tenemos es que si f es una función continua a trozos, vamos a poner que f está definido de menos L hasta L a R y nosotros trabajamos sobre la extensión periódica de esta función. Par continua por tramos. Esto quizás se puede prestar a confusión y es importante que tengamos claro lo siguiente. Tenemos una función f definida sobre el intervalo menos L, L. Vale. Nosotros podemos calcular la serie de Fourier de f, pero en la práctica lo que estamos haciendo cuando hablamos de formas de onda es calcular la serie de Fourier de la expansión periódica de f, pero no cambiamos de letra. Estamos usando la misma letra para la función y para su expansión periódica. Pero son cosas que uno, son simplificaciones que uno utiliza para no descargar demasiado la notación. Es estándar que uno haga esas cosas. Entonces, eh, continúo por tramos con periodo 2L. ¿Sí? Entonces, en este caso, su serie de Fourier es una serie de cosenos. Serie de Fourier es una serie de cosenos. Es decir, es una serie que tiene esta forma. Tenemos f de x igual a sub 0 medios más la suma de n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n pi x dividido para L. Y a sub n va a ser, como la función es par, 2 dividido para L por la integral de 0 hasta L de f de x por el coseno de n pi x dividido para L. Y n vale 0, 1, 2. Claro, lo que estamos haciendo, tomando la serie de Fourier, no estamos calculando los términos donde aparece seno n pi x sobre L, porque al ser f una función par, todos esos van a hacerse cero. ¿Sí? Y para calcularlos a su n, son los coeficientes de los términos donde aparece coseno, pues igual estamos calculando la integral de menos L hasta L de f de x de coseno de n pi x, pero f es par, entonces f por coseno es par. Así que en lugar de calcular de menos L hasta L, calculamos de 0 hasta L y multiplicamos por 2, aprovechando la paridad. De manera similar, viene un resultado análogo para funciones impares. Si uno tiene una función f definida por el intervalo menos L, L hasta R, impar, continua por tramos,
con periodo 2L, es decir, con periodo la longitud del intervalo, entonces su serie de Fourier es una serie de senos, serie de Fourier de senos. Es decir, f de x se expande usando una serie de Fourier como la suma de 1 hasta infinito de b sub n por el seno de n y x sobre L y en este caso los b sub n se escriben como la integral, 2 sobre L por la integral de 0 hasta L de f de x por el seno de n pi x sobre L. De nuevo, la integral, los b sub n se obtienen integrando 1 sobre L por, perdón, se obtienen multiplicando 1 sobre L por la integral de menos L hasta L de f de x por seno de n pi x sobre L. Pero como f es impar y seno es impar, f por seno es par, así que calculamos la integral de 0 hasta L y multiplicamos por 2. Por eso quedan los b sub n de esta forma. Entonces, de nuevo, vamos a hacer un par de ejemplos. Ya las funciones impares vimos cómo al final, en su serie, en su expansión en serie de Fourier, aparecen solo senos. Así que vamos a ver qué pasa con una función par. Vamos a tomar la función ejemplo. Vamos a tomar la función f de t igual a valor absoluto de seno de omega t, teniendo el valor absoluto de omega t por debajo de pi. Y vamos a calcular su de, eh, su expansión en serie de Fourier. Bien, esta función, a ver si tengo un dibujo por acá, no lo tengo, lo podemos hacer en GeoGebra. Una onda cuadrada es una onda de cierre. Me ha dormido una mano. Bueno, por la posición.
una onda rectificada. Voy a mostrarle el dibujo. Esta forma. ¿Sí? Bueno, esta función es una función que, como podemos ver, está definida entre menos pi y pi. Claro. Entonces, esta va a tener una expansión como serie de Fourier solamente como serie de coseno. Tenemos, en este caso, nuestro L vale pi, la función está definida de menos L hasta L. Periodo, por lo tanto, es 2pi. Vamos a llamar x a omega t. Vamos a tomar omega t completo como nuestra variable. Entonces, omega y es una, una frecuencia que se usa cuando los ángulos se miden en grados y no en radianes directamente. Entonces, como f es una función par, la vamos a expandir usando una serie de cosenos. Par, expandimos con una serie de Fourier de cosenos. Es decir, vamos a escribir la función de esta forma. Vamos a decir que f de x es a 0 medios más la suma de n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n pi x sobre L. Entonces, pi se cancela con pi, nos queda aquí nx. Y a sub m se calculan como, a sub n, se calculan como 2 sobre L, que en este caso es pi. La integral de menos L hasta L, menos pi hasta pi, de f de x por el coseno de n pi x sobre pi, es decir, el coseno de nx. Entonces, a sub 0. En primer lugar, es 2 sobre pi, la integral de menos pi hasta pi de la función f de x por coseno de 0, es decir, de f de x de dónde. Voy a corregir acá porque me gusta que las x parezcan x y no lambda. ¿De dónde? 2 sobre pi, la integral de, perdón, este es 0, está aquí. Estoy multiplicando por 2, como la integral de 0 hasta pi. 2 sobre pi, como decía, por la integral de 0 hasta pi de la función f entre 0 y pi. La función f entre 0 y pi igual que el valor absoluto de seno de x y valor absoluto de seno de x entre 0 y pi es positivo todo el tiempo. Así que el valor absoluto del seno de x en ese intervalo es seno de x. 2 sobre pi por la integral de 0 a pi del seno de x. Así que esto da como resultado, ya tengo menos coseno, evaluado entre pi y 0, da como resultado 2.
Así que A sub 0 es 4 sobre pi. Después quiero calcular en general, cuando n es mayor que 0, el valor de A sub n. Esto es 2 sobre pi, por la integral de 0 hasta pi, de la función f, que es valor absoluto de seno de x. Pero como ya hemos visto, el valor absoluto de seno de x, de 0 a pi, es seno de x. Y voy a escribirlo directamente sin las barras. Seno de x, que multiplica al coseno de n pi x dividido para pi, es decir, al coseno de n por x. Acá aplico las integrales de identidades que conozco para suma, para seno de una suma. ¿Sí? Es decir, recuerden cómo resolver este tipo de integrales. Creo que ya las resolvimos en algún momento. Podemos, vamos a recordar cómo se hace. Fíjense, por acá teníamos que el seno de alfa x más beta x es el seno de alfa x por el coseno de beta x más el coseno de alfa x por el seno de beta x. Y que el seno de alfa x menos beta x es el seno de alfa x por el coseno de beta x menos el coseno de alfa x por el seno de beta x. Nosotros queremos multiplicar ya la integral del seno de alfa x por el coseno de beta x cuando alfa vale 1 y beta vale n. Bueno, acá sumando ambas identidades, tenemos que el seno de alfa x por el coseno de beta x es 1/2 de seno alfa x más beta x más seno alfa x menos beta x. Entonces, esta integral que vamos a usar para calcular A sub n, como ya dije, el seno de alfa x por el coseno de beta x es esto que está acá, 1/2 por el seno de alfa x más beta x más el seno de alfa x menos beta x. En este caso, alfa vale 1, beta vale n. Entonces, este 1/2 que aparece acá se cancela con este 2, queda 1 sobre pi por la integral de el seno de x más nx, es decir, el seno de 1 más n por x, más el seno de x menos nx, es decir, el seno de 1 menos nx. Entonces, calculando, etcétera, etcétera, tenemos que esto es, finalmente, haciendo las cuentas que se les voy a ahorrar. Esto es menos 4 sobre pi por m cuadrado menos 1, en el caso en que pi por n cuadrado menos 1, en el caso en que n es par, y es 0 si n es impar. Así que
Finalmente, la expresión en términos de omega t, la serie de Fourier para la función f es 2 sobre pi menos 4 sobre pi, la integral de n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre 2n al cuadrado, es 1 por el coseno de 2n por omega t. Aparecen solamente los términos pares. Entonces, cuando tenemos una función par, solo calculamos los términos para coseno. Los términos para seno van a ser cero. Bueno, no los vamos a calcular, no hace falta. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, por favor, ¿podría repetir el ejercicio a la parte del inicio, por favor? Ah, ya. Sabe que todo. A ver, ¿qué, qué, qué parte específicamente? Justo cuando ya comienza a plantear que F es par y todo eso. Aquí. Desde él igual pide desde ahí, por favor. Ajá. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Eso de aquí, cuando ya define que F es par y ya va para los cosenos. Esa partecita puede repetir, o sea, en la introducción de ese ejercicio. Pero es que no sé cuál es la duda. A ver, tenemos una función L y tenemos una función F. La tenemos acá definida de menos pi hasta pi, ¿no? Entonces ahí la función es par, tiene periodo pi. No es par, hacemos la expansión solamente sobre los cosenos, porque cuando tomemos la integral sobre el seno para calcular los términos b sub n, esas integrales van a dar cero todo. Entonces no hace falta que calculemos los b sub n, simplemente calculamos los a sub n directamente. Ya, Inge, muchas gracias. Eso es, de nada. Eso es lo que ocurre en este caso. Si es impar, entonces obviamos los términos de coseno. La función solo va a tener los términos de seno en su expansión como serie de Fourier. Listo. Bueno, son las 8:07. Antes de continuar, la próxima hora vamos a tratar expansiones de medio rango. Es decir, que pasa cuando tenemos una función que no es par ni tampoco es impar. Tenemos una función que está definida en un intervalo, digamos 0L. ¿Qué hacemos en ese caso? Pero antes de hacer eso, pues vamos a tomar un breve receso. Unos 5 minutos. Más. Y les dejamos. Vaya. Bueno, ahí. Ok. Ah, terminó el receso. Y continuamos. Vamos a trabajar las llamadas expansiones de medio rango. ¿En qué consiste esto? Bueno, supongamos que eh, tenemos una función que no es par ni impar. Vimos que la paridad pues, puede simplificar el cálculo de series de Fourier, pero vemos que tenemos una función f dada un intervalo 0, 0L en R,
no es par ni es impar. Pero vamos a suponer que en efecto la función em, es continuo trozo, etc. Entonces, em, vamos a tomar esta función como una función continua, continua no, vamos a tomar su expansión eh, periódica. F la expandimos de forma periódica. Es decir, vamos a redefinir f de manera que f de x sea igual a f de x más L para todo x. Entonces nos queda una función periódica f de x, un periodo L. Si esta función es continua por tramos, entonces podemos expandirla en una serie de Fourier. Es decir, podemos escribir f como lo que ya sabemos. De x es igual a sub 0 medio más la suma de n igual a 1 por infinito de f de x por el coseno de n pi x dividido para L más la suma de n igual a 1 hasta infinito. Perdón, f de x, no, estos son los coeficientes de su n. De su n por el seno de n pi x dividido por L. Bien, entonces con esta función no podemos aplicar ninguna simplificación basada en paridad porque f no es par ni impar. No podemos simplificar basados en paridad, porque no hay tal paridad, la función es par, la función es impar, nada de eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacer algo un poco más sencillo. Entonces, en lugar de trabajar con f, ¿no? En lugar de trabajar directo con f, trabajamos con su expansión par, con su extensión, perdón, par. Trabajamos con su extensión par. Si trabajamos con si hacemos la extensión par de f, que ya vamos a ver qué es eso. Tenemos una función par, y al tener una función par, el cálculo de la serie de Fourier se simplifica grandemente, como hemos visto hace un rato. Simplemente tomamos la serie de Fourier de cosenos, y que vale la pena pensar en ello. La extensión par de una función f definida sobre un intervalo 0L es la siguiente función. Vamos a llamarla f sub p. F sub p va de menos LL reales. Si f iba de 0L en R, f sub p
va de menos LL en R, definido de la siguiente forma. F sub P de X es F de menos X si X pertenece a menos L0 y es F de X si X pertenece a 0L. Esa es la expansión par de la función f. ¿Sí? Esta función, fíjense, por definición es par. La forma en la que la hemos definido, esta función es par. Y uno puede encontrar estoy dando una descripción analítica, pero uno puede encontrar gráficamente esta función f sub p reflejando la función f sobre el eje y, como hemos visto que ocurre con las funciones pares. Además, fíjense que si uno restringe la función f sub p al intervalo 0L, ella coincide con la función f. Es igual a la función f si nos restringimos el intervalo original, de manera que esta función f sub p extiende a la función f y es una función par, y es par. Por eso el nombre de extensión par. Siendo f una función par, la f sub p, siendo f sub p una función par, pues tenemos que su expansión utilizando serie de Fourier va a ser una serie de cosenos. De x al expandir en serie de Fourier nos queda una serie de cosenos. Es decir, queda en la forma 0 medio más la suma de n igual 1 hasta infinito e a sub n por el coseno n pi x sobre L, siendo cada a sub n 2 sobre L por la integral de 0 hasta L de la función f sub p de x por el coseno de n pi x dividido para L. Pero observen que en el intervalo 0L, f sub p coincide con la función f. ¿Sí? Tenemos estos coeficientes de Fourier. Igualmente, tenemos la expansión par de la función f. También podemos construir una extensión impar. Igualmente, podemos definir la expansión impar de f. La extensión, pero hay una diferencia. Cuando me refiero a expansiones, me refiero a la expansión en una expresión como una serie. Pero aquí estamos hablando de extender el dominio. La extensión impar de f. La vamos a definir de forma completamente análoga. Esta es una función f sub i, tal que f sub i va a estar definida sobre todo el intervalo menos LL. F sub i es impar. Y f sub i cuando me restrinjo al intervalo 0L es exactamente la función f. Es decir, esta extensión impar es una función impar. Una función impar que extiende a la función f. Y
Fíjense, eh, el coeficiente, esta función f sub i, analíticamente la vamos a definir así. F sub i de x va a ser menos f de menos x para elementos en el intervalo menos L0, ¿sí? Y f de x para elementos en el intervalo 0L. De nuevo, observen que por definición esta función es impar. Y gráficamente, pues, sería la expresión analítica. Gráficamente ustedes lo que deben hacer es reflejar la gráfica de f sobre el eje Y y luego reflejar la reflexión sobre el eje X. Vamos a ver un ejemplo. Por supuesto, pueden hallar la expansión en serie de Fourier, pero es una serie de Fourier de senos. Entonces, esta es la suma de 1 hasta infinito de b sub n por el seno de n pi x dividido por L, siendo este b sub n 2 sobre L por la integral de 0 hasta L de la extensión impar por el seno de n pi x dividido para L. Pero de nuevo, al estar en el intervalo 0L, f sub i es la función f original. Entonces esto es 2 sobre L por la integral de 0 hasta L, la función f de x por el seno de n pi x dividido para L. Y tenemos cómo hacer la expansión en serie de Fourier de la extensión impar de una función f. Eh, a ver un ejemplo. Y de nuevo debo obtener la, eh, la gráfica. A ver, dame un segundo, porque buscando, los archivos que tengo acá, la gráfica del ejemplo que quiero mostrar. Bueno, no tengo exactamente. eh, Sé que esta la había guardado. Porque tengo un montón de archivos que he guardado en GeoGebra. Parece que este en particular no lo guardé. Bueno, veamos este ejemplo. Por el momento, solo eh, ejemplos de cómo calcular las extensiones de medio rango, es decir, la extensión par y la extensión impar.
No, la función f definida sobre el intervalo 0,1 a valores reales que lleva a x en la raíz de x. Desconocen, por supuesto, cómo es la gráfica de esta función. La que me entorpece un poco esta Webex. Tiene una pestaña en la parte superior de la pantalla. Es bastante molesto. Básicamente no me deja buscar nada, ¿no? Voy acá con cuidado. A ver, voy a conseguir una para esto, pero no me deja trabajar muy bien. A ver, ya. Vamos a compartir acá. Creo que, pero, no, un momento. Perdón. Como les dije, esta pestaña que aparece aquí en la parte de arriba eh, no me ayuda. Dar, listo, no, así. eh, Aquí está. Tengo Ahí tienen la gráfica de raíz cuadrada entre 0 y 1. Esto eso no tiene nada de novedoso, que eso ya saben cómo es. Yo aquí la pego en OneNote para tener eh, por cierto, luego OneNote. A ver, un momento, no, esto no me había pasado hasta ahora. Inutilidades. Que bueno, no lo uso porque hay, y esto se desordenó todo. No, no sé cómo Bill Gates ha hecho tanta plata haciendo programas tan malos, pero bueno.
Ok, como les decía, ahí está mi gráfica de la raíz cuadrada. ¿Cómo encuentro la expansión par? Gráficamente es muy sencillo. Gráficamente lo que tengo que hacer es reflejar esta imagen sobre el eje Y. ¿Cómo hago eso analíticamente? Porque analíticamente es justamente como le tengo que dar la información a GeoGebra para, eh, para que justamente me grafique la función. Entonces, les había escrito hace un rato que en el intervalo menos L0, en este caso sería el intervalo menos 1, 0, la función expansión par tiene que estar definida como f de menos x. Entonces, acá lo que voy a escribir es la función que quiero graficar, tengo que ser condicional, es si menos 1 menor o igual que x menor que 0, entonces acá yo escribo la raíz de menos x. Por supuesto, si x es negativo, menos x es positivo, así que puedo calcular su raíz cuadrada. Y aquí está la expansión par de la función raíz cuadrada. Voy a copiar para pegar el OneNote, que esta vez no se colgó. Se dio. Y la expansión impar, por otro lado, en este caso también lo voy a escribir como un condicional porque estoy dentro del intervalo menos 1, 1. Lo obtenemos tomando la expansión par y reflejándola sobre el eje X. Entonces es menos la expansión par. Y tengo que escribir menos, perdón, aquí de nuevo es condicional. Si X está entre 0 y menos 1, perdón, entonces esto lo puedo escribir como menos G de X. Me queda, y no se ve muy bien. No se ve muy bien la diferencia de color. Esta es la expansión impar. Entonces, acá tenemos la expansión par y acá tenemos la, la extensión impar de la función. Pregunta.
ver, ninguna. Bueno, como pueden ver es un concepto bastante sencillo. Em, Entonces, la ventaja de hacer las extensiones de medio rango, es decir, de hacer las extensiones par e impar de una función, es que uno puede calcular sus series de Fourier de coseno y de seno, por separado, de forma bastante más simple, calcular toda la serie de Fourier. Entonces, un ejemplo, una serie de Fourier incluida ahora. Ejemplo. Vemos la siguiente función. Tenemos la función definida entre 0 y L de la siguiente manera. F de x es 2k sobre L por x. Si x está entre 0 y L medios, y es 2k dividido para L por L menos x, si x está entre L medios y L. ¿Qué forma tiene esta función? Bueno, se pueden dar cuenta que entre 0 y L medios es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente 2k sobre L. Entonces en 0, 0, en L medios es k. A ver, dibujo. Correcto. Digamos que K está por acá, K, y L aquí. Entonces, verdad, esto va a ser más fácil. Si cambiamos un poco acá, a ver, considerablemente más fácil. La única razón por la cual tengo los renglones es porque facilita el dibujo. Si son muy pequeños, no facilitan. Tengo, digamos, entonces, en este punto, ahora sí podemos dibujar. Entonces, esta es la forma que tiene
tiene esta función. Tiene la gráfica de esta función. Ahí la tiene. Como un triángulo. No sé. A ver esto un poquito. Hacia abajo. Ok. Entonces piensen, mm, esta es la gráfica de F. Gráfica de F. La función, la expansión par, ¿cómo la encontramos? La expansión par. La tenemos que hallar de la siguiente forma. Una función f sub p que está definida en este caso como f de menos x si la función si x pertenece al intervalo menos L0 y f de x si pertenece al intervalo 0L. Por definición, hemos visto que la expansión par se define de esta manera. Bien, ¿cómo tenemos que escribirla entonces? Fíjense, si f está en el intervalo menos L0 y x está en el intervalo menos L0, hay dos subintervalos en los cuales debemos definir la función. Si x está entre menos L y menos L medios, vamos a considerar esos dos por separado. Menos L medio, ¿no? Entonces, esto tiene que ser p de x es igual a f de menos x. Ahora, ¿dónde está menos x? Menos x pertenece al intervalo L medios abierto por el lado L medios, L, ¿no? Y aquí está menos L medios, pues menos x está en L medios L. Bien, eso quiere decir que f sub p de x es igual a 2k sobre L por L menos L. Por L, pero fíjense, f de menos x, entonces no es L de x, sino, no es L menos x, sino L menos x. ¿No?
es f de menos x. Entonces, esto es igual luego a 2k sobre L por L más X. Y si miramos, bueno, vemos el dibujo. Pero si miramos el dibujo, vamos a ver que en efecto, en esa zona, en ese subintervalo, tenemos una recta de pendiente positiva. Luego tenemos que considerar el subintervalo menos L medio 0. Entonces, si X está en el intervalo, ahora sí incluimos a menos L medio 0, ¿qué tenemos? Tenemos que f sub p de x es f de menos x, y menos x pertenece al intervalo 0 L medios. En el intervalo 0 L medios, vamos a definir aquí la función incluye L medios o no. Ah, bueno, tengo que hacer una pequeña modificación. Estoy tomando al revés. El resultado va a ser exactamente el mismo, pero incluir L medios en un subintervalo en el otro no tiene ninguna relevancia. Bien, entonces tengo que f sub p de x, cuando x está en menos L medio 0, al estar x en el intervalo menos L 0, es f de menos x, pero cuando x está en menos L medio 0, menos L medio, el intervalo menos L medio 0, menos x está en 0 L medios. En 0 L medios la función está definida como 2k sobre L por x. Entonces 2k dividido para L menos X. De manera que en este intervalo la extensión par es menos 2kl menos 2k sobre L por X. Y la extensión par es entonces, esta llave tengo que ponerla más grande porque van más partes. Si no, esta función es un poco larga. Aquí tengo 2k sobre L por L más X. Tengo menos 2k sobre Lx. Aquí tengo 2k sobre Lx. Y aquí tengo 2k sobre L por L menos X. Esto es para valores entre menos L. Y aquí había tomado yo, incluyendo menos L medios. Y para valores de X entre menos L medios y 0. Y para valores de X entre 0 y L medios. Acá para valores de X entre L medios. Y esa es la expansión par de F. La expansión impar se obtiene de manera similar. Y para ver un dibujo de la expansión par, acá, lo que tenemos que hacer es reflejar la gráfica de F sobre el eje Y. Acá, vamos a darle. Bien. No, debería cuidarlo por aquí.
Salgo un poco el eje. Es- y, y acá tenemos nuestra expansión para F. No nos queda un triángulo. Bueno, ahora no nos va a dar tiempo, pero en la clase del lunes ya hacemos la serie de Fourier de esta función y de la expansión impar. ¿Ok? Pero vamos a parar aquí, ya que luego tenemos clase de SP y la mayoría de ustedes, pues, salvo dos personas, están en ese curso. Vamos a parar antes de la clase de SP para que los que van a otro CP, si hay alguno, pueda ir desconectándose y para que tengamos un pequeño descanso entre esta clase y la SP. Entonces, continuamos el lunes que viene con teoría. Eh, vemos en CP en un rato.